Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes en esta tarde y con un gusto especial, primero porque, bueno, como lo habrán visto ya en la cortinilla que tuvimos, este va a ser un panel integrado prácticamente por 100% de mujeres. Yo solamente voy a estar moderando y la idea es que ellas nos den ese punto de vista de lo que va a ser ese mundo post-COVID. Creo que también además me da mucho gusto que tres de esas grandes mujeres representan compañías con las cuales Scandia ha tenido una relación, una alianza en varios frentes durante muchos años y es un gusto poder contar con ellas año tras año en este tipo de eventos, ahora digitales. También Cata Tobón, nuestra gerente de estrategia, estará con nosotros. Y bueno, para iniciar y darles la bienvenida, ya vieron sus nombres en la cortinilla, pero bueno, tenemos desde Miami conectada a Elizabeth Rey, CEO de AIBA. También desde Miami a Catherine Rooney, que es analista macroeconómico y estratega de inversión de Bultic. También tenemos desde Ciudad de México a Ana Lorrabacchio, quien es la directora de alianzas corporativas de Principal Financial México. Y desde Bogotá, Colombia, Cata Tobón. Y bueno, pues para iniciar esto, que claramente el objetivo es conocer su perspectiva tanto personal como profesional. Estamos prácticamente a 7 meses de que la Organización Mundial de la Salud clasificó oficialmente al COVID-19 como una pandemia. El mundo en el que vivimos se ha transformado y el día a día prácticamente de todos nosotros ha cambiado de forma significativa y en muchos casos tendencias que se estaban presentando y que se veía que ya iban a cambiar nuestro mundo, pues realmente se han exponenciado con el tema de COVID. Y es así que me gustaría conocer su opinión en algunos puntos de este tema tan interesante que son estos grandes cambios. Mucho de ello ya se plasmó como una breboca, digamos, por Julio, por Santiago, por David, pero me gustaría entrar en algo más de detalle, sus perspectivas específicamente en 4 temas que traigo el día de hoy para comentar. Por el tiempo, pues probablemente pasaríamos 2 o 3 minutos con cada una de ustedes hablando sobre esas perspectivas y eso que nos puedan comentar. El primer tema sería pues ese uso de la tecnología, ese tema que nos ha permitido mantenernos en contacto en tiempo real. No obstante, pues que haya habido cuarentenas, que esté habiendo un aislamiento físico, esto ha permitido que a millones de personas nos siga siendo factible el tener trabajo, el seguir día a día con actividades. Y de hecho, a nivel de oportunidades de inversión, ha sido claro que las compañías del sector tecnológico han representado una oportunidad de inversión muy atractiva. En ese sentido, quisiera saber cuál es su opinión. ¿Cómo creen que evolucione este tema de tecnología que ha explotado en estos 7 meses, sobre todo en nuestras vidas diarias y en nuestros negocios, en el mundo del sistema financiero? Entonces, en ese sentido, si quieren, les voy a ir dando la palabra aleatoriamente en cada una de las preguntas para que nos vayan compartiendo sus opiniones. Si quieren, podemos empezar con esta pregunta con Eli Rey. Eli, adelante. Muchas gracias, Jaime. La verdad que el tema de la tecnología ha sido algo increíble, pero creo que ha sido una tendencia que uno ha visto que ya desde hace mucho tiempo estamos viendo un cambio fuerte, una aceleración de esa tecnología y el uso de esa tecnología. Entonces, sin duda que post-COVID lo que ha hecho es nos ha forzado a tener que usar esa tecnología de diferentes maneras que probablemente nosotros ni siquiera nos habíamos preparado o pensábamos que se podía hacer. Entonces es muy bueno porque el uso y la demanda se están juntando de una manera muy buena, donde obviamente la tecnología también pasa a ser algo muy importante para el inversor. Compañías tecnológicas, con obviamente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con obviamente los procesos digitales, y estas compañías obviamente son muy interesantes al momento de elegirlas como una opción para invertir. También para nosotros como en el día a diario es forzarnos a usarlo, a no tenerle miedo, sin duda de abrazar
obviamente, estos procesos tecnológicos. Perfecto, Eli, clarísimo. Catherine, ¿cómo ves tú? ¿Hacia dónde crees que va este tema de tecnología que parece haber explotado en estos meses? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que tecnología es el sector más llamativo, sobre todo porque nos ha servido desde el punto de vista de los mercados como un sector tanto cíclico como defensivo. Y normalmente la tecnología es uno, no el otro, ¿no? Normalmente es lo cíclico. Pero en esta ocasión, ya que es la opción default de todo el mundo, ¿no? Que estamos aquí hablando en esta conferencia por Zoom, gracias a la tecnología, ha sido bastante resiliente como un sector, de cualquier vulnerabilidad, de cualquier volatilidad haya sucedido en los mercados. Yo lo que voy a agregar a la conversación, Jaime, es lo siguiente. Yo creo que tenemos que estar pendientes de dos cosas. Una cosa es cuánto va a durar este fenómeno de que sea todo importante en nuestras vidas, ¿sí? Cuando venga la vacuna, que es una cuestión de tiempo, y ya sabemos que la mortalidad, la tasa de mortalidad está bajando. Eso es una excelente noticia. Entonces, tal vez y sí no tenemos que cerrar de nuevo, porque mientras que hay segundo brote, la tasa de mortalidad ha colapsado. Entonces, si ese es el caso, no tendremos que utilizar Zoom para conversar. Podemos hacer estas cosas en persona. O en lugar de pedir la comida, podemos salir y tener esa faceta humana de poder con los demás. Entonces, si eso llega a pasar, y yo creo que es inevitable, Jaime, yo creo que eso le va a quitar un poco de la parte defensiva de este sector. Ese es el primer tema. El segundo es, frente a un cambio de la administración aquí en mi país, en los Estados Unidos, debemos de esperar unos cambios importantes hacia este sector, hacia regulación y hacia el sistema impositivo. El sector tecnológico va a pasar por dolores de crecimiento, ¿sí? Entonces, les va a caer con más regulación, con más impuestos. Y lo cierto es de que siempre hay que irse desarrollando y sacando cosas nuevas. Yo creo que viene, como decimos en inglés, Jaime, unos speed bumps, ¿no? Unas cosas que tal vez sí hacen que este sector sea menos parabólico y más oportunístico. Eso dicho, agrego un punto más y aquí cierro, es que el sector tecnológico es 25% del S&P 500, que es el índice más importante aquí en los Estados Unidos. En el caso de que un cambio de administración, una internalización de que más regulación, más impuestos les va a quitar un porcentaje de sus utilidades, o el caso de que superemos esta pandemia y eso le quita un porcentaje de sus utilidades, en caso de que el sector tecnológico baje de manera importante, que me refiero 20%, 30%, pues con él baja el S&P 500. Y eso va en contra de todos los esfuerzos que ha hecho la Reserva Federal. No lo va a permitir. Entonces, la idea que les doy a la audiencia, y es una idea de práctica de inversión, es de que en el caso de que el sector baje 20% por cualquier razón, es compra y es simplemente una razón muy sencilla. Es estímulo monetario, es estímulo fiscal. Los dos van a pasar, son inevitables. Yo creo que lo que nos ha llevado a estas alturas en términos de los mercados y las inversiones van a seguir en marcha. Clarísimo, Catherine. Buenísimo. Y sí, efectivamente va a estar, también como Eli lo decía, con nosotros, pero como inversión efectivamente vamos a tener esos topes, como tú lo dices, esos ires y venires, pero a final de cuentas parece ser un tema atractivo a largo plazo. Ana, continuamos contigo. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Hacia dónde crees que todo este tema de tecnología nos va a llevar? Claro que sí, Jaime, muchas gracias por la invitación. Un placer estar compartiendo aquí con todas estas mujeres panelistas.
Es claro que usamos la tecnología como un soporte, un mitigante, un mecanismo de salida, como bien lo decías, pero la realidad es que en el trasfondo estoy viendo que esto es casi una revolución industrial, va a ser una transformación estructural y lo voy a aterrizar también en dos temas muy vinculados con las inversiones. Uno es la inversión en activos alternativos, específicamente en real estate. Lo que sucedió en la crisis de 2008, donde cambiaron los patrones de inversión respecto al real estate, en este caso fue residencial, ahora lo vemos con el tema industrial comercial, ¿no? Lo que eran los grandes centros comerciales, las oficinas, pues dejarán de tener esta misma demanda, este mismo interés por parte del inversionista y ya estamos viendo una transformación en el interés. E incluso en estas mismas locaciones están teniendo ya demanda para convertirse en data centers. Estos data centers, a su vez, han empezado a detectar ciertos riesgos, ciertas necesidades, como que no es bueno concentrar toda la operación en data centers, que sí genera un beneficio, tener una realocación geográfica de los mismos, la seguridad de los mismos, incluso el mismo clima, y los inversionistas tienen que reenfocar y reespecializarse en todos estos temas en el momento de hacer los análisis. Mi segundo punto en relación a esta tecnología y lo que se podría esperar hacia adelante es algo relevante en cuanto al uso de datos. También todos estos avances que fueron exponenciales, incluso en algunas industrias se habla entre 5 y 20 años de avances que se han logrado, nos ha invitado a hacer uso de datos personales, de datos estadísticos para bien en general de todo lo que serían la sociedad. Incluso las mismas empresas nos permiten segmentar y atacar adecuadamente algunas de nuestros clientes o targets. Sin embargo, aquí el gran reto va a ser del regulador o del uso que se le esté dando nosotros mismos a esto. Las empresas, y cuando nosotros hagamos una evaluación de si invertir en esa empresa, vamos a tener que tomar en cuenta qué tan consciente y responsable está haciendo con el uso de los datos. Entonces, bueno, yo creo que aquí dentro de los analistas se van a tener que desarrollar nuevas capacidades para ver estas cosas que si bien la tecnología nos brinda, también está abriendo algunos nuevos retos, algunas zonas grises que vamos a tener que aterrizar en el momento de hacer los análisis de las inversiones. Clarísimo, Ana. También una perspectiva bien diferente, como este tema casi que de tentáculos, el tema de tecnología empieza a tocar inclusive algunos sectores, como bien lo dices, real estate, bienes raíces que probablemente de inicio no hubiera habido una correlación directa, pero hoy lo estamos viendo y sobre todo también ese tema de protección de datos creo que va a ser vital hacia adelante. Y bueno, cerramos con el view de la casa. Cata Tobón, tú en tu perspectiva, ¿cómo estás viendo el tema de tecnología? ¿Hacia dónde lo ves evolucionando? Sí, Jaime, tal vez yo quisiera, digamos que enfocar mi respuesta en lo que ha pasado este año y la diferenciación que han tenido los mercados emergentes de América Latina con los mercados emergentes asiáticos. Y lo que vimos puntualmente es que, digamos, ese rezago que tuvimos en América Latina estuvo relacionado por la falta de participación del sector tecnológico en los diferentes índices accionarios en América Latina. Y eso también lo vemos básicamente con la data de penetración digital. Cuando comparamos América Latina con el resto del mundo, la penetración en lo digital es muy bajita. Entonces, un poco mi mensaje y tal vez, digamos que este gran confinamiento y este proceso, digamos, de crisis sanitaria aceleró esa necesidad para América Latina de entrar de lleno en esa cuarta revolución pues que estábamos hablando, y precisamente el avance en estos meses ha sido dramático y seguramente vamos a ver que de aquí a un par de meses esta crisis nos abre la oportunidad, y en la medida en que Latinoamérica empiece a tener compañías listadas en
en bolsa, que involucren cada vez más esos factores, digamos, con sesgo hacia la tecnología, pues sin lugar a dudas ese crecimiento y esa, digamos, mayor liquidez de nuestros mercados de capitales se va a comenzar a dar en mayor proporción. Muchas gracias, Cata. Sin duda un punto de vista de esa evolución del sector tecnológico que creo que es muy incipiente y lo vemos probablemente en algunos fondos de capital privado que están poco a poco dando ese apoyo a empresas que están creciendo, pero en todo caso creo que eso es un gran abrebocas para un panel específico que vamos a tener sobre el tema de tecnología. Entonces me gustaría cerrar este tema acá y pasar a otro de los grandes temas que desde mi punto de vista ha tenido un cambio radical a partir de la aparición de COVID, y este va más en el tema geopolítico. Acá creo que ha habido unos cambios interesantes. Claramente sabemos que Asia fue pues la primera región afectada por el COVID, pero hoy se encuentra en una situación mucho más controlada, mientras que conforme esta pandemia fue migrando hacia Europa y luego hacia las Américas, vemos que el control ha sido menos efectivo probablemente, y ahí abriría yo un paréntesis porque creo que hay sí un tema hasta cierto punto controversial, que es el de las libertades individuales. Se habla mucho de que China y de que otros países asiáticos, sobre todo de Asia emergente, pues en parte han podido salir adelante de esta pandemia más rápido, pues a un costo no menor en el tema de libertades, ya que pues hay un monitoreo casi 24 horas a la salud de la gente, con sus aparatos, con sus celulares, un tema de seguimiento muy estricto, mientras que acá en Occidente, pues todavía tenemos el debate si debemos o no y si queremos o no utilizar cubrebocas, si las cuarentenas o no deben existir, y bueno, pareciera ser que eso, a final de cuentas, también puede tener un juego en la efectividad de controlar la pandemia. Entonces, con ese antecedente me gustaría ver desde su perspectiva cómo están viendo ese desarrollo y ese control que Asia está teniendo, y si realmente esto puede ser un tema que rezague desde el punto de vista económico y desde el punto de vista inclusive social a regiones como Europa, como América, tanto el norte como Latinoamérica. ¿Cómo lo ven? Y si quieren empezamos ahora contigo, Catherine. Yo creo que es bastante derecho desde mi punto de vista el hecho de que en un lugar como China, donde no respeten los derechos humanos, pues es más fácil entender cómo pueden haber un mandato, ¿no? Y forzar la gente de cumplir con lo que diga el gobierno. Entonces el trade-off ahí es, derechos humanos y libertad, o cerrar este tema muy rápido y ceder tus derechos humanos y su libertad. Afortunadamente tenemos un país libre. Afortunadamente el gobierno realmente no puede mandar que todo el mundo se vacune. Tenemos derecho a nuestras libertades, y eso es un tema como estadounidense que yo guardo y lo tengo con mucho cariño, porque al final de cuentas para mí ha sido muy, muy impresionante, Jaime, como ver el gobierno decidir cuáles industrias hay que cerrar y cuáles no, cuáles compañías son esenciales y cuáles no. Ver compañías que amigos, que compañeros han creado desde nada, ¿no? Conseguir el crédito, trabajar toda su vida para conseguir el dinero de montar el negocio, para el gobierno luego decidir que ese negocio no es esencial, pero aquel sí. Es muy difícil y muy complicado, y creo que es debatible decir que los cierros nacionales económicos funcionan, ¿no? Y yo pienso que para mí, como economista, me parece que el mayor riesgo que tenemos en 2021 es que el gobierno de los Estados Unidos decida entrar en un nuevo lockdown. Al final de cuentas, tratar de combatir la pandemia con destrucción económica
no ha resultado. Lo que hemos visto, por lo menos en mi país, hoy tuvimos unos datos que yo pienso que corroboran esta idea, es que en el segundo trimestre dimos destrucción de demanda agregada del 30% trimestre a trimestre anualizado. Hoy día salió el número del tercer trimestre. Ojo, el segundo trimestre hubo cierre de la economía, ¿sí? De 6 semanas. Vimos desempleados en los doble dígitos millones. Todavía no se ha recuperado, pero en el tercer trimestre, el dato que salió esta mañana, Jaime, salió a más 33%. Entonces, en teoría, ya recuperamos todo lo que se había perdido en el segundo, solo por reabrir la economía. Igual y sí, estamos en una situación donde seguimos por debajo en términos económicos de donde veníamos hace un año atrás. Seguimos con 11 millones de personas desempleadas. Y yo agrego un punto más, Jaime, que es que me parecía interesante. Si vemos las encuestas de la vacuna, tienes las encuestas que te dicen, ¿qué te parece la vacuna? ¿Cuándo va a salir? Y todo el mundo, genial, qué bien, vacuna va a ser en los próximos 12 meses, en general. Segunda encuesta, ¿usted la tomará? No. La mayoría de la gente dice que no, porque no quiere ser la persona o sus hijos que lo están probando. Yo pienso que tenemos que conseguir la vacuna, no. Y la verdad es de que mandar a la gente que todo el mundo se ponga máscara o mandar a cerrar ciertas industrias o ciertos sectores tiene el efecto contrario. Mucha gente va a rebelar. Hay mucha gente, por lo menos como americana, yo lo puedo decir que mucha gente no va a responder bien a eso. Más bien lo que veo aquí que es más peligroso que nada, que es que la gente decide, usted sabe que yo no voy a cumplir con esas reglas. Y ahora está teniendo, Jaime, el efecto contrario, ¿sí? Entonces, en Miami-Dade County ha sido hasta unas semanas atrás un obligatorio a andar con máscara, ¿sí? Entonces, ahora que han relajado los requerimientos, nadie anda con máscara, ¿sí? Entonces, no sé si uno puede decir, bueno, entonces la respuesta es mandar a que todo el mundo se ponga máscara, o si la respuesta es dejar que cada quien decida que si va a poner máscara fuera o no. Yo creo que es un tema muy interesante, tal vez polémico, pero al final de cuentas, yo creo que es muy contraproductivo mandar a cerrar las industrias, las empresas pequeñas y medianas, que son lo que genera empleo, no solo en este país, sino que en todos los países demás. Mientras tanto, y aquí cierro, mientras tanto que el gobierno esté subsidiando a las corporaciones más grandes del mundo. A mí me parece impresionante donde hemos llegado en los Estados Unidos, donde la Fed está comprando bonos de Apple, una compañía de $2 trillones, Daimler Chrysler, Anheuser-Busch, mientras que a la vez diciendo que el restaurante de la esquina puede abrir, pero solo puede abrir con 5 mesas. Entonces, es una incógnita, es una cosa que estamos todavía todos tratando de entender, pero para mí está clarísimo que no podemos volver a lo que hicimos en el segundo trimestre de este año. De acuerdo, Catherine. Gracias por esas opiniones y continuaría, si quieren ahora contigo, Ana. ¿Tú cómo estás viendo ante toda esta controversia? Y probablemente inclusive aprovecharía para preguntarte, yo sé que Principal tiene bastante negocio en Asia. ¿Cómo están viendo el tema de Asia y ese aparente control de la pandemia y resurgimiento ya de las economías cuando en Europa y en el resto de Américas pues estamos todavía batallando con tener una recuperación? Sí, claro, Jaime. Pues como lo dices, es un tema controversial. Yo creo que es imposible generalizar, pero como toda decisión, pues debes de evaluar el beneficio contra el costo. En este caso, el control contra el impacto secundario. Ya Catherine hablaba del tema económico, que no es nada menor, pero en el caso de Asia en particular, pues lo que estamos viendo es que se tomó esta decisión radical, que si bien cerró toda la economía, por el otro lado, en este momento,
vemos que es una gran oportunidad del resurgimiento de Asia sin tanto riesgo. Lo vemos como alguna de las oportunidades. Lo que es Asia emergente puede ser actualmente una buena oportunidad de inversión si se mantienen ciertos cuidados para llevar a cabo ya el seguimiento de una actividad económica. Entonces, te diría, yo personalmente creo que deberíamos de partir de que el individuo es responsable de sí mismo, de que las empresas tienen que hacerse responsables de las personas que tienen a su alrededor. Sin embargo, tampoco podemos controlarlas. Y un acercamiento, tal vez un approach distinto que se podría seguir, es justamente para que un individuo sea responsable como debe ser, necesita dos cosas. Una es la información verídica, confiable, constante. Esa sí la pueden proveer los gobiernos, las empresas, todas las entidades. Y por el otro lado, este mismo individuo necesita alternativas o mecanismos que le faciliten tener esos controles. Entonces, como empresa, como gobierno, como entidad, creo que ahí sí existe una responsabilidad para facilitarle a los individuos justamente cómo sí ser responsables. Una es la información y otra es brindarle los mecanismos. Entonces, creo que son cosas que está haciendo bien Asia ya en esta reapertura. Sin duda, pues el tema de los derechos, las libertades, pues no es algo en lo que uno pueda estar a favor, digamos. Sin embargo, si se hace de una manera ordenada el control, tal vez en Occidente podríamos llegar a tener una disciplina sin llegar a coartar los derechos. Clarísimo, Ana, perfecto. Muchas gracias por tus puntos de vista. Continuaríamos con Cata, si quieres comentarnos un poco lo que tú estás viendo en Asia emergente y probablemente contrastarlo con ese tema LATAM que tú también estudias constantemente. Sí, bueno, pues digamos que esta crisis sanitaria puso de manifiesto o, digamos, amplió, potencializó, digamos, temas que ya veníamos viviendo. Entonces, en países, digamos, con un sesgo autoritario, pues se puso de manifiesto ese autoritarismo en mayor medida. Sin embargo, pues hablábamos de un tema trascendental que es el tema de la tecnología y esa analítica y ese, digamos, situación que por esta cuarta revolución hemos llegado a donde nuestra, digamos, mantener nuestros datos, mantener nuestra confidencialidad, pues básicamente cada vez es mucho más difícil porque pues digamos que con toda esta información que se procesa, pues claramente esa privacidad cada vez es menor. Entonces, en economías, digamos, con un sesgo más autoritario, pues ese uso de la tecnología, ese uso de ese seguimiento se puso más de manifiesto, se puso, digamos, con mayor énfasis de manifiesto. Pero eso es un tema que llegó para quedarse. En economías con sesgo autoritario y con sesgo un poco más democrático, igual la privacidad cada vez va a ser mucho más compleja, precisamente por esa revolución tecnológica. Y digamos que entrando al tema de América Latina, obviamente la preocupación es en un mundo, digamos, post-pandemia, donde claramente los temas de brechas sociales, inequidad se amplían, pues claramente la polarización de la población pues sigue ampliándose. ¿Por qué razón? Pues claramente porque, pues digamos que hay temas de desinformación, las redes sociales cada vez, pues digamos, generan esa información, hay veces verídica, hay veces, digamos, sesgada y esa polarización se amplía y claramente el sesgo de ciertas economías a favorecer gobiernos con corte populista, con corte de golpe un poco más autoritario, pues se pone de manifiesto. Entonces, un poco el mensaje es, claramente con la tecnología, el tema de la privacidad cada vez va a ser un bien mucho más escaso y que claramente, digamos, tenemos que preservar. Y en aquellos países donde las brechas sociales se amplían y donde claramente la inequidad y la pobreza se amplía, digamos, esta situación pone de manifiesta la posibilidad que entren de
a gobernar, digamos, valga la redundancia, gobiernos con un sesgo populista que puedan tener unos cortes de golpe mucho más autoritarios que gobiernos, digamos, con posturas, digamos, menos populistas. Y ese sería como mi comentario, Jaime. Muchísimas gracias, Cata, por tu opinión. Y bueno, abrimos el tema anterior con Eli, cerramos este tema con Eli. Eli, tú cuéntanos, ¿cómo ves este tema? Sobre todo, pues, esta dicotomía entre ese mundo y esas economías asiáticas contra lo que es el resto del mundo. Mira, para mí es un tema de balance y de responsabilidad. Sin duda que las restricciones de libertades, aunque pudieran ser necesarias y efectivas en determinados contextos, no lo veo como algo aceptado. Realmente tenemos muchos ejemplos en América Latina. A mí me ha tocado vivir acá los últimos 5 meses en Estados Unidos, pero vivo y resido en Uruguay, que ha adoptado un proceso y un sistema que ha ayudado a esa colaboración con los gobiernos y las decisiones a tomar para poder controlar la pandemia y obviamente las infecciones. Entonces, yo creo que sin duda que la restricción de esa manera no la considero correcta, considero que hay que tener un balance, no es fácil, por supuesto, y por eso que yo sí creo que está en la responsabilidad de nosotros como humanos de realmente crear una colaboración, de mirar a la necesidad y el balance en tratar de defender la economía, de defender lo que hace que obviamente que funcionen las cosas, como lo hemos visto y como sabemos que funciona. Entonces, tratar de ir a los extremos nunca es bueno, nos tenemos que tratar de quedar en un lugar de balance y de colaborar. Creo que eso sin duda es algo que es necesario porque las restricciones, si se abusan en el tiempo, obviamente, y se mal usan, puede ir a tocar otros sectores, otros temas que realmente pueden complicar, sin duda, nuestras vidas cotidianas y nuestra libertad. Y bueno, definitivamente un tema en el que pues nadie tiene la receta secreta. En muchos casos creo que esto se ha ido llevando casi que a prueba y error en diferentes gobiernos, tratando claramente pues de hacer lo mejor posible, pero en todo caso ninguna de estas es una receta secreta, ninguna receta infalible. Y bueno, pues creo que este es un poco el panorama que tenemos. Y bueno, antes de pasar al tercer tema, me gustaría recordarle a todo el auditorio que pueden hacer sus preguntas a través del chat y al finalizar este bloque las estaremos respondiendo. Quisiera pasar entonces sí al tercer tema, que es un tema a lo mejor ya más aterrizado. Sí quise tocar ese segundo tema que sabía que podía ser controversial y que en mucho tiene un componente casi que filosófico. Pero este tercer punto creo que es mucho más aterrizable a todos nosotros y es algo que Santiago comentó en el panel anterior, y es esta gran lección que nos ha estado dejando la pandemia sobre el estar preparados para estos tipos de eventos, que son eventos probablemente de poca probabilidad o que ocurren una vez cada 50, 60 años, pero que cuando ocurren con un muy alto impacto. Y aquí estamos hablando desde temas de ahorro, temas de seguros, temas de protección. ¿Cómo ven evolucionando estos temas hacia adelante una vez que probablemente para mucha gente es necesario finalmente un golpe de esta naturaleza para realmente darse cuenta de la ventaja y del valor que tiene este tipo de protección? Con eso empezaría ahora contigo, Ana, si quieres. De acuerdo. Y sí, viendo el lado positivo, creo que nos ha sensibilizado en muchos aspectos sobre nuestra posición financiera como individuos. De hecho, creo que todos nos hemos podido dar cuenta con gente a nuestro alrededor que nos han pedido consejos sobre la forma de administrarse, de los gastos, de si es bueno tener en este momento una protección. Y yo lo comparo mucho con lo que sucedió con los sismos. Nadie tenía asegurado una casa hasta que vieron tangible que podían perderla.
En este sentido, creo que mucha gente no tenía un seguro de vida, no tenía un seguro de gastos médicos, no tenía ahorros de contingencia por si dejaba de percibir un ingreso. Y en este momento, creo que como asesores, como firmas responsables, también podemos acompañar en este asesoramiento de la mano a todas esas personas que se están acercando, tienen estas dudas. En principal solemos decir que siempre es buen momento para ahorrar, siempre es buen momento para tener una asesoría, lo cual es cierto, pero justamente en este momento que lo tenemos muy sensible, se puede tomar la ventaja de que esas personas que no habían tenido la oportunidad de estar en contacto con un asesor financiero, que están haciéndose conscientes de esta necesidad, puedan hacer un cambio de hábitos en estilo de vida, en su forma de gastar, en empezar a tener ahorros recurrentes, incluso en las mismas inversiones. O sea, creo que nosotros tenemos ahí una responsabilidad para hacer que esto cambie. Y bueno, en el caso de las inversiones, lo que sí he notado es mucha gente ha hecho conciencia, tal vez al grado de este encierro que estamos viviendo, que nos ha permitido interiorizar en cosas, y la gente, no nada más los millennials, gente ya de otras generaciones está buscando inversiones socialmente responsables. Entonces, creo que este cambio es bastante tangible en diferentes aspectos, pero básicamente en los hábitos creo que es una gran oportunidad para cambiar la riqueza personal de una persona, su patrimonio y sobre todo su futuro. Clarísimo, Ana. Muchas gracias. Cata, continuaríamos contigo. ¿Cómo estás viendo que este tema de protección, este tema de ahorro, lo están interiorizando los clientes? Bueno, sin lugar a dudas, desde un punto de vista de las personas naturales, claramente, pues digamos, como lo contaba Ana, nos dimos cuenta que había una falencia, digamos, en todas esas alternativas de protección, y claramente nos dimos cuenta que también la forma en que estábamos viviendo y consumiendo posiblemente, pues digamos que estábamos siendo un poco más, o eran consumos no necesarios, y lo que nos dimos cuenta y lo que hemos visto en nuestros clientes es cómo, digamos, esa capacidad de ahorro también para quienes hemos conservado el trabajo y que, digamos, digamos, los hogares que siguen manteniendo adecuados niveles de ingreso, también, pues, digamos, se han dado cuenta de que esa capacidad de ahorro, pues, digamos, está presente. Y entonces, ahí ha habido un poco más de conciencia de cómo consumo y cómo lo que estoy consumiendo, qué hay detrás, cómo ahorro y lo que ahorro, qué hay detrás en materia de sostenibilidad. Y entonces es esas inversiones de ahorro mucho más consciente, pero también consumo más consciente. Y también esa necesidad de que en cualquier momento me puede pasar algo, digamos, en términos de salud, en términos laborales, y por supuesto esa mayor conciencia en los temas de protección. Y claramente también en el segmento corporativo también nos dimos cuenta que ese énfasis que tenía el segmento corporativo de tengo que tener capital de trabajo, los excedentes de liquidez los tengo que convertir en parte del negocio y esto tiene que seguir rentando, pues finalmente esa estrategia tan agresiva en mantener esos niveles de liquidez en mínimos posibles, porque supuestamente la liquidez no nos daba esa rentabilidad adecuada en materia, digamos, de retornos de mi negocio, pues nos dimos cuenta que no era tan extrema y que había que tener como segmento corporativo un fondo muy claro precisamente de emergencias, y ese fondo básicamente en activos líquidos, en activos, digamos, realizables para poder hacer frente a situaciones como esta, que cuando uno ve las empresas en sus matrices de riesgo, ninguna empresa tenía en la matriz de riesgo una pandemia, una crisis sanitaria, un gran confinamiento, para nada. Y esas empresas que claramente tenían niveles de liquidez muy bajos, porque básicamente su premisa era invertir en el capital de trabajo, en temas productivos, pues se dio cuenta que esa necesidad de liquidez es clave. Y esa es una conversación que estamos cada vez más teniendo con nuestros clientes sobre ese fondo para emergencias, a pesar de que no sean inversiones posiblemente enfocadas en su negocio, pero que sean inversiones rentables, líquidas y claramente que estén por encima de la inflación.
Gracias, Cata. Muy interesante ese punto de vista también a la parte corporativa, que justamente al igual que las personas físicas, como se dice en México, persona natural, como se dice en Colombia, también pasaron por este mismo tema de crisis de liquidez. Eli, pasaría ahora contigo, sabiendo además que AIBA es una compañía que se dedica en mucho al tema de protección holística, a ese segmento wealth. ¿Cómo estás viendo tus clientes cambiar o reaccionar de forma diferente en este mundo post-COVID? Sin duda que realmente este proceso con la pandemia ha hecho que todos estemos reflexionando más. Como dijeron mis colegas, hay mucho más reflexión y mucho más, si quieres, búsqueda de entender mejor las finanzas y la planificación financiera. Hay mucha incertidumbre, por supuesto, y nosotros siempre hemos hablado de esa necesidad de mirar los riesgos imprevistos y los riesgos previstos. Uno nunca, obviamente, quiere pensar en una enfermedad, no quiere pensar en la muerte, obviamente piensa que puede ahorrar en algún momento y va pasando el tiempo, y estas son cosas que realmente son sumamente importantes. Sumamente importantes porque son reales. Claro que la pandemia nos ha ayudado a muchos clientes de empezar a mirar esto con mucho más foco. Y yo lo que quiero hacer hincapié acá es que los clientes también tienen que entender que las compañías también están queriendo seguir esa necesidad, armando productos, teniendo ofertas que se acoplan a cada situación de cada cliente, porque cada cliente es un mundo. Lo que sí, obviamente que sin duda es imprescindible, es de estar pensando en cómo planificar mejor, en todo sentido. En lo que es los imprevistos, que obviamente, como dije, la enfermedad, el seguro de vida, que no solamente se usa como el tema para obviamente, si hay una muerte, sino que el seguro de vida más y más se está usando como una herramienta financiera por sucesión, por efectividad impositiva, por protección, por estructuración. Entonces, es muy importante que los clientes entiendan que tanto el seguro como la planificación financiera por ahorros o por inversión es sumamente importante. Y muchas veces tomamos como importante otras cosas. Y esto sí lo quiero hablar desde un lugar muy de corazón, porque he visto muchas veces clientes que nos han llamado muy tarde en el proceso, o porque ya tienen una enfermedad, o porque ya conocen a alguien, o tuvieron la experiencia de tener una muerte en la familia, o porque simplemente se enfrentaron con esta situación de incertidumbre de trabajo y de no tener suficiente ahorros. Entonces, y muchas veces estamos más preocupados por esas compras, o capaz que salir, o capaz que viajar, pero esto es tan importante como pagar la luz, es tan importante como planificar los gastos cotidianos. Entonces yo lo que sí en este tema, y creo que es sumamente importante, y me alegro que ustedes lo saquen acá, es que hay que mirar, hay que planificar, hay que estructurar todo lo necesario para poder tener una salud financiera holística. Clarísimo el mensaje, Eli, te agradezco mucho. Abrir los ojos efectivamente pues a los clientes que han tenido la fortuna de no verse impactados para después tomar una decisión. Eso creo que es muy valioso. Y cerraríamos entonces contigo, Catherine. ¿Cómo ves cambiando en general en el mundo el tema de la conciencia de ahorro, de la conciencia de protección? Comentarios de las tres mujeres, y voy a tratar de agregar algo a lo que han dicho, que ha sido realmente excelente. De lo que tengo entendido del que han dicho es básicamente tener un plan, hacer un plan en antemano y seguir al plan. Puede ser ahorros. La regla que yo sigo es 6 meses de ahorros en cash, en efectivo, por cualquier cosa que pueda pasar. Tener el seguro, como dijo Elizabeth, y tal vez ahorrar o dejar de manera automática un porcentaje del sueldo para que vaya acumulando y no se siente, o sea, va directo al banco sin tener que pensarlo 2 veces. Esas son buenas estrategias.
quizás agrego 2 puntos más. Uno es cultural, ¿no? Tenemos Estados Unidos que tendemos a consumir más allá de lo que ingresamos, ¿no? Versus a Japón que tiende a ahorrar mucho más y debe gastar más. Y para cambiar el tema de la cultura, tiene que empezar con los hijos, ¿no? Entonces, híjole, yo lo que trato de hacer es educar a mis hijos y incluso educar a las clases de mis hijos de empezar a valorar el dinero, empezar a pensar en cómo ganar y cómo gastar y tener responsabilidad sobre eso, sobre todo con respecto a los ahorros. Pensar 2 veces antes de gastarlo de una mala manera y contemplar en los ahorros. Y el tercer punto tal vez sería de que, acuérdense que yo estuve en Bear Stearns cuando colapsó y en la crisis financiera y los consumidores aquí en Estados Unidos quedaron muy mal sorprendidos con esa crisis. Y eso es un cisne negro, ¿no? Igual como la pandemia, un cisne negro, pero quedamos sobreapalancados, over-levered, ¿no? Teníamos muchas deudas, de estudiantes, de tarjetas, de coches, qué sé yo, pero mucha deuda. Y hoy en día yo lo que advierto a la gente es tener cuidado para no hacer el mismo error de lo que hicimos como personas físicas en 2008 y en los años corridos antes de 2008, que era aprovechar de tasas sumamente bajas, ¿no? De sacar crédito, que luego uno no puede pagar. Entonces, ojo con eso. Eso es una advertencia que doy con mucha frecuencia a personas físicas, de que no aprovechar porque las cosas están bien el día de hoy, sino que ser juicioso, ¿no? Juiciosa con el sacar crédito, con apalancarse y andar de manera juiciosa y tratar de, como decimos en inglés, live within your means, ¿no? Que quiere decir de que vivimos de la manera en que, pues, de que ganamos, en que ingresamos y no apalancarnos demasiado. Clarísimo también, Catherine, y bueno, de hecho aprovecho un poco el comercial, ese tema que tocaste de los productos de ahorro recurrente, que prácticamente llega un momento en que no sientes que estás ahorrando. Creo que es uno de los grandes aciertos que tanto en Colombia como en México hemos tenido, y estoy seguro que muchos de los clientes que nos están oyendo participan en ese tipo de productos, y los que no estén, creo que es una buena oportunidad para que los exploren. Y bueno, con eso pasaríamos entonces al cuarto punto que yo traía, para después dejar unos minutos de preguntas, que veo que ya han llegado algunas. Y este cuarto punto es que finalmente, con todo este tema de COVID, y lo habló también el panel anterior, los bancos centrales en general del mundo, una de sus formas de tratar de manejar la crisis económica ha sido bajando tasas de interés. Y las tasas de interés para muchos países están hoy en día en niveles históricamente bajos, inclusive en algunos países desarrollados, con este tema contraintuitivo de tener tasas negativas. Y esto se prevé que siga por varios años, ¿no? Ya algunos bancos centrales han sido explícitos en decir que piensan seguir con esta política hacia adelante, porque no ven factible un tema de subir tasas. Y eso claramente impacta también pues a muchos de los productos que en Latinoamérica, los productos de inversión que en Latinoamérica tradicionalmente se utilizan para el ahorro, ¿no? Y esto hace que en países como en México, como en Colombia, donde estábamos acostumbrados a tener tasas altas, sin mucha volatilidad, que batían, digamos, el tema de inflación de una forma relativamente fácil, pues no lo vamos a tener más. Entonces, ante esta nueva realidad, ¿qué recomendaciones están dando a los inversionistas? ¿Qué hacer? Pues para cambiar a lo mejor este hábito, si ya se tenía un hábito de ahorro, pero a lo mejor el instrumento era uno que nos funcionó antes de COVID, ¿qué es lo que ahora, después de COVID, nos va a funcionar? Y abriría esta ronda de respuestas o de puntos de vista ahora contigo, Cata. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como dices tú, las tasas reales negativas pues llegaron para quedarse. Es un proceso, digamos, de compresión de retornos, pues que definitivamente está presente y pues vamos a seguir viviendo con él durante muchos años, y en ese sentido la necesidad de diversificar de una forma
más efectiva, más creativa, es cada vez más contundente. Antes, cuando diversificábamos dentro de un mismo activo, nos sentíamos bien diversificados, pero ahora no solamente tenemos que pensar en diversificar dentro del activo, sino en diferentes activos, con mercados públicos, con mercados privados, diversificar regionalmente, diversificar globalmente, y claramente para eso tenemos que tener muy claro esos objetivos que estamos buscando en materia de ahorro e inversión, y para esto, pues digamos, buscar esa diversificación que contribuya, digamos, a esa maximización de la relación riesgo-retorno. Entonces, un poco es eso. La gestión activa también es clave, buscar aquellos instrumentos de inversión que me permitan capturar las oportunidades en un mundo muy volátil, donde claramente va a haber retornos relativos mucho más atractivos que hay que capturar, diversificar precisamente para hacer frente a esa incertidumbre, a esa volatilidad y a esos menores retornos, y por supuesto pues tomar un poco más de riesgo. Y para poder tomar un poco más de riesgo, pues tenemos que tener una muy buena asesoría, una muy buena información, porque claramente si queremos lograr esos objetivos, pues tenemos que ser muy consistentes con la forma en que estamos invirtiendo para precisamente poder lograr crecer nuestro capital a lo largo del tiempo, superar, digamos, esos niveles de retorno o tener niveles de retorno por encima de la inflación, y hacer frente, pues digamos, a ese escenario de compresión de retornos, pues que claramente va a seguir a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Cata. Muy interesante, y efectivamente creo que hay temas para seguir abordando, temas de diversificación, temas de cómo controlar el riesgo, que van a ser pues una constante en las comunicaciones y en los diálogos que se tengan con los asesores. Seguiría contigo, Eli. ¿Cómo ves este mundo de tasas bajas? ¿Qué hacer y cuáles son las recomendaciones un poco que van dando ustedes a sus clientes? Bueno, estamos de acuerdo que el escenario ha cambiado y visualizamos que esto siga así en mediano plazo. Las razones de estas tasas bajas son varias, pero lo importante como inversores es adaptarse a esta nueva realidad. En particular, recomendamos disminuir en cierta medida la asignación a bonos soberanos de grado inversor. Sin duda que esto nos lleva a lo más importante, que es ver que la cartera, que uno pueda mirar su cartera, ver su inversión, y en conjunto educarnos en el error que juega la renta variable en el portafolio como responsable del crecimiento de capital. Sabemos que el cliente latinoamericano no siempre está cómodo con invirtiendo sin conocer a priori el rendimiento a recibir. Y es exactamente esta barrera que debemos afrontar hoy más que nunca, porque es la única manera de alcanzar sus objetivos financieros. Es importante hablar de la globalización, de la internalización en la oferta de esa inversión. Y creo que hoy más que nunca están las oportunidades abiertas hacia eso. De acuerdo, Eli, clarísimo. Y sí, efectivamente, esa, pues, por decirlo, costumbre o tradición de conocer la tasa que me van a pagar en una inversión que es muy probablemente el típico producto bancario, hoy justamente va a ser probablemente de los menos atractivos en este nivel de tasas de interés, y hay que buscar otro tipo de inversiones, probablemente que no te estén dando desde anticipado esa tasa de interés, pero que sabes que si está bien formado un portafolio, la tendencia debería ser a tener una tasa pues muy superior, y que efectivamente cumpla con ese rol de estar superando por un buen tramo al tema de la inflación. Catherine, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves tú este mundo de tasas bajas? En Estados Unidos creo que ya habían estado acostumbrados a tasas bajas, sin embargo, lo que hoy vemos con la parte, digamos, soberana, que ya también Eli comentaba, al 0%, pues esto los inversionistas lo tienen que estar digiriendo de otra forma. ¿Cómo lo ves tú? Este es el tema que se está hablando mucho en este área de asset management, de gerente de activos, es que se pone en duda el portafolio
tradicional de 60-40, 60% acciones, 40% renta fija, y hace muchos pensar en cómo reformular la gerencia de un portafolio pues más adecuado a cómo llegar a ese 5% por año, 10% por año que uno desea. Yo creo que Catalina lo dijo muy bien, que es que hay que estar listos y preparados y tener en cuenta que si uno desea esas tasas de retorno más altos, en la coyuntura actual habrá que buscar más riesgo, habrá que buscar. Entonces, en lugar de tal vez 60-40, es 60-80 en acciones. Porque lo cierto es de que esa diferencial entre el premio de las acciones versus o el dividendo versus la tasa de renta fija está bastante amplia la diferencial y va a seguir ampliándose. Eso dicho, creo que la diversificación tiene que seguir siendo un factor importantísimo y tal vez sí agregar activos al portafolio que tienen menos correlación, que son activos tal vez reales, ¿no? Aprovechando de estas tasas muy bajas para comprar, si es dentro de sus capacidades financieras, de agregar, comprar una casa o tener otro activo que te agrega al patrimonio y te deja pues más diversificado con respecto al patrimonio. Porque lo cierto es que la Fed está a 0%, como dijo Catalina, las tasas reales están negativas, van a seguir así, porque la Fed cambió también su objetivo. Hay que tener en cuenta de que incluso cuando hay inflación, porque no lo hay hoy día, pero incluso cuando haya, la Fed no va a subir tasas de una sola, sino que la Fed va a esperar hasta que la tasa de inflación promedia a 2%, no que llegue a 2%. Las tasas bajas están aquí por mucho tiempo más. Yo agrego un punto más, que es que yo creo que el mercado tal vez está subestimando el regreso de inflación, de que es un fenómeno muerto y enterrado. Creo que eso está equivocado. Y yo lo que estoy avisando a los clientes es de que es prudente, según yo, tener esos activos de riesgo, pero contrarrestarlos con el oro, con activos indexados a la inflación, con tal vez más efectivo, algo así para estar, y habíamos hablado antes, Jaime, sobre el estar protegidos y mejorar nuestro cojín frente a la próxima golpe o frente a la próxima crisis, que al final de cuentas es inevitable, son ciclos económicos. Muchas gracias, Catherine. Y creo que también un tema bien relevante es que efectivamente para esos ahorros de largo plazo, como bien lo dices, nos tenemos que acostumbrar más a cada vez participar más en mercados accionarios. También creo que Eli lo comentaba. La buena noticia que tenemos, creo que también como inversionistas en Latinoamérica, es que de una u otra forma, en México, en Colombia, podemos de hecho tener ya acceso a prácticamente todos los mercados accionarios del mundo, con lo cual podemos hacer, creo que, portafolios muy diversificados, cosa que eso creo que no era posible hasta por lo menos hace unos 10 o 15 años. Entonces creo que también dentro de todo el desarrollo de los mercados financieros nos ayudará a pasar mejor esta etapa de tasas bajas. Cerraría entonces contigo, Ana, ¿cómo están viendo y qué recomendaciones dan a sus clientes ante este entorno pues, de tasas bajas de bastantes años por seguir? Así es, pues no puedo estar más de acuerdo con las respuestas que han dado mis colegas, con los comentarios que tú has hecho. En realidad, tasas bajas están aquí, hay que aceptarlo. Y era muy cómodo el tener una inversión, en el caso de México, al 8% sin prácticamente riesgo. Sin embargo, tasa baja no significa que no existan oportunidades, y esto creo que lo ratificaron todas. Tal vez yo me enfocaría en el tema de la disciplina, porque ya hablaron de la diversificación, pero también es importante mezclarlo con un punto de disciplina. Se recomienda hacer una revisión de tu estrategia de inversión, de tu política de inversión, de tu planeación financiera una vez al año. En estos casos donde surgen eventos como los que estamos viendo, ya estructurales, donde las tasas cambiaron, donde existió tal vez un cambio personal en mi vida, por la razón que fuera, yo sí los invitaría a que hicieran una revisión a su portafolio, porque tal vez está
o muy cargado, como bien lo decían, a renta fija, o simplemente no tiene la diversificación adecuada de acuerdo a la exposición que yo tengo como persona, ¿no? Y eso depende, pues, del trabajo que yo tenga, de la estabilidad de mis ingresos. Entonces, creo que aquí va muy de la mano con la asesoría, las oportunidades de inversión, pero también con la información que yo personalmente comparta con mi asesor. Y eso sí es una responsabilidad que yo debo tener. Si quiero lograr mis objetivos de largo plazo, tengo que ser muy clara y transparente sobre lo que estoy buscando, sobre el riesgo que puedo tener, y en función a eso construir mi portafolio. A veces somos adversos a ver una minusvalía, a ver volatilidad en el portafolio, pero también tenemos que hacernos conscientes que si nuestro objetivo es de largo plazo, pues tal vez hacer una revisión para una parte de nuestro portafolio que esté construida en ese sentido va a tener mayor beneficios que los riesgos o inquietudes que nos pueda generar en el corto plazo. Entonces, creo que con esto yo cerraría. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todas por sus opiniones. Han sido sumamente valiosas. Nos quedan, creo que, unos 7 minutos y estoy viendo que tenemos varias preguntas. En algunos casos son preguntas más relacionadas a temas tecnológicos, que lo dejaría probablemente para ese panel que vamos a tener dedicado a ese tema. De hecho, hay algunas preguntas para el tema también de sostenibilidad y vamos a tener un panel para eso. Y probablemente en estos 7 minutos me enfocaría a unas preguntas que creo que todas tienen un tema en común, que es, y aquí lo abriría a quien quiera comentar, ¿qué hacer cuando uno es nuevo en los temas de finanzas? Cuando ya sea por edad, jóvenes, o porque no hemos hecho antes incursiones en temas financieros, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo iniciamos con los temas de protección, de seguro, de inversiones? ¿Qué recomendación le darían a toda esa gente que veo que es gente muy joven que afortunadamente nos está acompañando? Y eso creo que ya es una ganancia el tener jóvenes que quieran educarse en este tema, pero abriría del espacio para que ustedes les den recomendaciones o sugerencias. Eli, adelante. Quería contestar porque tengo 4 hijos adultos que estas preguntas salen todo el tiempo. Y es una conversación que tenemos en casa todo el tiempo. Y creo que acá lo más importante, o para mí, ha sido que tengan claros los objetivos. Yo sé que es difícil cuando uno es joven de pensar en ese mañana y planificar, pero sí es importante que hay cosas que son básicas, necesidades que en el tiempo se van a necesitar, y es importante explorar eso, entenderlo, educarse. Los jóvenes están muy adaptados a lo que es el social media, internet. Hay mucha información ahí, pero también están los asesores financieros. Están ahí educándose todo el tiempo, evolucionando en lo que saben y lo que pueden brindar o traer a la mesa, y que sin duda son aliados al momento de ayudarte en esa planificación, especialmente acompañarte en la vida de esa, si quieres, de esa creación de patrimonio o simplemente protección de ese patrimonio, y sin duda que es un aliado que debemos de buscar. Gracias, Eli. ¿Alguien más que quiera aportar a este tema, que de nuevo fue, creo que, el que nos deja tiempo, 5 minutitos para hablar? Cata, adelante. Bueno, tal vez yo haría referencia, pues lo primero es el autoconocimiento. Muchas veces, digamos, no nos sentamos a pensar qué es lo que queremos, para dónde vamos. Entonces es un proceso, digamos, que no solamente va en la parte financiera, sino en la parte personal. Entonces esos objetivos financieros pues van muy de la mano. Segundo, la asesoría. Hay que buscar asesoría, hay que buscar información. No es una ciencia de cohetes, y así como la salud, uno debe empoderarse de su salud financiera. O sea, la salud física uno no se la terciariza al médico, así como la salud financiera se asesora bien, pero claramente es un tema de empoderamiento, un tema que hay que trabajar y hay que entender. Totalmente de acuerdo, Cata, y efectivamente creo que y hablando de la tecnología, tenemos probablemente muchas veces la tentación del tema del Google, del tema de hacerlo yo solo, pero creo que estos temas van más allá y en muchos casos, si no es que en todos, requieren de una asesoría
de alguien con quien sentarte y efectivamente empezar a retroalimentarte a ti mismo de tus objetivos, de tus necesidades, para después terminar ya en una planificación financiera ya concreta, ¿no? Entonces, esos son buenos puntos. Perfecto, pues no sé si tengan algún otro tema para ir despidiendo el panel. Desde ya yo les agradezco muchísimo y bueno, creo que con esto cerramos, a menos que alguien quiera darnos unas últimas palabras. Listo, pues estamos listos. Creo que fue mucha información muy valiosa. Continúen con nosotros, tenemos todavía varios paneles muy interesantes y fue un gusto estar con todos ustedes. Hasta pronto y muchas gracias a todas ustedes y felicidades por ser las grandes profesionales que son. Gracias. Gracias. Gracias a todos los invitados. Muchas gracias. Este 2020 fue un año lleno de cambios, pero hemos sabido adaptarnos y hemos encontrado nuevas oportunidades. Un nuevo mundo en las inversiones ha llegado para todos. Existe una estrategia de inversión para cada estilo, personalidad y perfil de inversión. En Scandia, nos transformamos para brindar un valor diferente en el manejo de tu dinero. Invested. Porque sabemos que cada inversión cumple con un objetivo diferente, queremos guiarte para que tomes las mejores decisiones. Scandia es asesoría, experiencia y conocimiento. Ofrecemos asesoría financiera personalizada, una selección de productos, amplia gama de fondos de inversión locales y globales, portafolios de inversión Premium Scandia y estratégicos de acuerdo con tu personalidad como inversionista. Juntos, estamos adaptándonos a un nuevo mundo. Cada día nos hacemos más fuertes y por eso evolucionamos contigo en la construcción de la mejor versión de tu futuro financiero, ofreciendo herramientas y una amplia gama de instrumentos de inversión para lograrlo. ¿Estás preparado para definir tu estrategia? En Scandia, te ofrecemos la asesoría personalizada para tus inversiones. Un nuevo mundo en las inversiones llega ya. Scandia. Tomemos decisiones conscientes.